Mi novio, para ir tras su mujer perfecta, me arrojó sin miramientos a un costado de la carretera, a pesar de que sufría un dolor de estómago insoportable, y dejó que la fría lluvia me golpeara la cara. Más tarde, cuando me puse el anillo de otra persona, me aplastó contra la pared, apretó los dientes y me preguntó: ¿de verdad planeas dejarme? Brianne estaba sentada en el asiento del pasajero con el rostro pálido. Era el primer día de su periodo y le dolía mucho la parte inferior del abdomen, como si lo estuvieran retorciendo y tirando de él. Joseph conducía y hablaba por teléfono, sin darse cuenta de su angustia. En su estado de aturdimiento, Brianne lo oyó murmurar algunos sí antes de colgar. Joseph estaba a punto de pedirle que pasara por una farmacia a comprar analgésicos. Pero el hombre la interrumpió con un tono calmado y distante: Brianne, necesito recoger a alguien. Baja del auto aquí y haré que alguien te recoja más tarde. Brianne cerró los ojos y apretó los dientes por el dolor. Ella se giró para mirarlo con voz débil: esta es la autopista. ¿Quieres que salga de aquí? Joseph se inclinó y la besó en la frente. Su tono era suave pero firme: tengo algo urgente. Sal de aquí por ahora. Lambert también está en esta carretera y llegará en unos 10 minutos. ¿Puedes regresar con él? Brianne miró a su novio. Su expresión era tan amable como siempre, pero la forma en que su mano izquierda tamborileaba más rápido sobre el volante delataba su impaciencia. Respiró profundamente y suavizó el tono. Su voz tenía un matiz de súplica: es el primer día de mi periodo y me duele mucho el estómago. Además, no se puede parar en la autopista. No quería discutir con él ahora. Con los calambres que tenía en el estómago, no había forma de que pudiera permanecer de pie durante 10 minutos después de salir del coche. Brianne esperaba que esto ablandara el corazón de Joseph, pero... Basta, deja de reaccionar de forma exagerada, espetó Joseph. La dulzura de sus ojos desapareció al instante, reemplazada por una evidente frustración. Sin siquiera mirarla, se detuvo en el carril de emergencia. El aire en el auto se volvió pesado y Brianne sintió que no podía respirar. Ella bajó la mirada y le preguntó en voz baja: ¿vas a recoger a Lydia? Después de una pausa, él respondió en un tono neutral, claramente desinteresado en cómo se sentía ella. La mano de Brianne que descansaba sobre su estómago se apretó involuntariamente, el fuerte agarre hizo que sus dedos temblaran hasta que lentamente la soltó. Sabía que seguir presionándolo sería inútil. Suplicar cuando ya te han rechazado es degradante. Antes de bajarse del coche, lo último que le dijo fue: es ridículo. Mi novio me deja a la orilla de la carretera para recoger a otra mujer. Hace 2 años, Brianne cometió un error en un contrato cuando trabajaba como parte B para negociar con la parte A. En el camino de regreso, su tacón alto se enganchó en la tapa de una alcantarilla y se torció el tobillo, sin poder sacar el zapato. Con el tráfico ajetreado a su alrededor, no quería quitarse los zapatos en público y caminar descalza. Justo cuando Brianne estaba a punto de ceder y quitarse los zapatos, un par de manos fuertes y largas agarraron su tobillo, torcieron el tacón y sacaron el zapato. Desde la perspectiva de Brianne, todo lo que podía ver era la línea limpia y cincelada de la mandíbula del hombre. Le soltó el tobillo, se puso de pie y le dedicó una sonrisa juguetona. ¿Cómo pueden los pies de una chica tocar el suelo? El apuesto rostro del hombre estaba adornado con una sonrisa traviesa. El sol era cegador y el aire era caliente y opresivo, lo que la ponía irritable. Pero de repente Brianne sintió que todo a su alrededor se había quedado en silencio, lo suficientemente silencioso como para que solo pudiera escuchar los latidos de su propio corazón. En esta era de relaciones de comida rápida y motivos de lucro, se había enamorado de él a primera vista. Al día siguiente lo volvió a ver en la sala de reuniones y se enteró de que era el líder del proyecto de la otra empresa, Joseph. Naturalmente se juntaron y a veces él le decía cosas tiernas o la pasaba a buscar al trabajo. Lo único extraño era que Joseph nunca tomaba la iniciativa de presentarla a sus amigos. Cuando se encontraban con alguien que él conocía, solo mencionaba su nombre. Pero a Brianne no le importaba. A ella le gustaba Joseph y no valía la pena preocuparse por los pequeños detalles. Brianne escuchó por primera vez el nombre de Lydia en la víspera de Navidad del año anterior. Joseph había salido temprano del trabajo para recogerla y compraron algunos ingredientes en el supermercado antes de volver a casa. Mientras Brianne preparaba la comida en la cocina, Joseph la abrazó de repente por detrás, le mordió ligeramente la oreja y se rió suavemente.
eres muy diligente. Brianne saltó de la sorpresa y se quedó congelada, con el rostro rojo como un tomate. Se mordió el labio y se giró para mirarlo. Sus ojos tímidos estaban teñidos de expectación. «¿Entonces por qué no te has casado conmigo todavía?» Justo cuando terminó de hablar, Brianne sintió que el cuerpo de Joseph se ponía rígido por un momento. No volvió a hablar. La atmósfera se volvió fría de repente y, justo cuando estaba a punto de cambiar de tema, sonó el teléfono de Joseph. Miró el teléfono y luego a Brianne antes de salir a contestar. Brianne, impulsada por un sexto sentido, inexplicablemente sintió que la persona del otro lado de la línea era importante para Joseph. Por capricho salió silenciosamente de la cocina y se paró junto a la pared. Ella escuchó a Joseph hablar en un tono de una dulzura sin precedentes. ¿Por qué de repente tienes dolor? ¿Es tu periodo? ¿Tomaste algún medicamento? Después de un rato su voz se aceleró, llena de preocupación y urgencia. Voy a ir ahora y te llevaré al hospital, ¿de acuerdo? Mientras decía esto, se puso de pie y agarró su abrigo preparándose para irse. Se dio la vuelta y sus miradas se cruzaron. No estaba claro lo que había dicho la persona del otro lado, pero después de que Joseph colgó, no hizo ningún otro movimiento. Pasó mucho tiempo antes de que el temporizador del horno hiciera que Brianne volviera a la realidad. «Oh, la cena está lista. Tú te vas, ¿verdad? Bueno, te esperaré a que vuelvas para comer». Intentó sonar despreocupada, pero su tono sonó rígido. Después de hablar, se dio la vuelta rápidamente y se alejó. «Brianne». Brianne se detuvo, pero no se dio la vuelta. La observó alejarse durante un largo rato antes de que su voz profunda finalmente rompiera el silencio. Ella es solo una amiga. Más tarde Brianne llegaría a comprender que esta declaración no solo estaba dirigida a ella, sino también un intento de convencerse a sí mismo. Resultó que Joseph había crecido con Lydia, la había amado durante 8 años y se había sentido destrozado cuando ella se casó con otra persona. Ella se enteró de todo esto un día cuando, borracha, se topó con su historial de chat con Lydia. Para entonces, ya se había enamorado profundamente de Joseph. Entonces, con calma, dejó el teléfono y tomó una toalla caliente del baño para secarle la cara. Al mirar los ojos hundidos del hombre, sus propios ojos se llenaron de lágrimas. Forzó una pequeña sonrisa y se tranquilizó a sí misma. Está bien, Lydia ahora está casada. Él me amará. Pero en realidad, el amor ciego no siempre termina bien. En los 2 años que estuvieron juntos, todos sus compromisos y su tolerancia incondicional solo la conmovieron a ella, y todo eso se agotó cuando llegó la noticia del divorcio de Lydia y su regreso al campo. El viento soplaba con fuerza al costado de la carretera y hacía que lloviera frío. A medida que el cielo se oscurecía, una sensación de inquietud se apoderó del pecho de Brianne. Había estado esperando durante casi media hora, pero aún no había visto a Lambert. Había estado apretada contra la barandilla todo el tiempo con miedo de dar un paso adelante. Los calambres en el estómago le estaban quitando la poca energía que le quedaba. Sacó el teléfono para llamar a Joseph, pero después de varios intentos de tocar la pantalla sin obtener respuesta, se dio cuenta de que su teléfono se había apagado. Los autos en la autopista pasaban como flechas, moviéndose increíblemente rápido. Lo único que podía hacer ahora era rezar para que alguien se diera cuenta. Pero la desgracia siempre parece golpear de repente. El cielo nublado comenzó a dejar caer gotas de lluvia de forma intermitente, que pronto se convirtieron en un aguacero torrencial. Brianne estaba empapada por la lluvia helada y el dolor en el bajo vientre se hacía cada vez más insoportable. Solo podía agacharse junto a la barandilla, agarrándose el estómago con manos temblorosas. Cuando se acercaba el anochecer, un todoterreno se detuvo a su lado. Un hombre salió con un paraguas, se agachó frente a ella y lo extendió para protegerla de la lluvia. Le preguntó: ¿por qué estás en la carretera? ¿Estás sola? Brianne asintió a pesar del dolor, su voz era débil. ¿Podrías ayudarme a salir de aquí o llamar a la policía por mí? Sin decir mucho, Matthew levantó su frágil cuerpo y la arrastró, la cargó hasta el asiento del pasajero. Tomó una manta del asiento trasero y la cubrió con ella antes de volver al asiento del conductor y poner en marcha el coche. La calefacción estaba al máximo y pronto Brianne sintió que el calor regresaba a sus manos y pies. Consiguió dejar de temblar y susurró: «Gracias». Matthew miró su rostro pálido. «¿Debería llevarte al hospital?».
Brianne apenas curvó sus labios en una débil sonrisa y sacudió la cabeza. Su voz estaba ronca. No hace falta. Déjame en algún sitio cuando salgamos de la carretera. Matthew se rió entre dientes, encontrando absurda su respuesta. ¿Crees que dejaría a alguien que parece que está a punto de desmayarse al costado de la carretera? Brianne abrió la boca, pero no pudo discutir. Incluso si la dejaba al costado de la carretera, no podría llegar a casa. Su teléfono estaba muerto y posiblemente dañado por el agua, y no tenía ni un centavo encima. Matthew no le dio más tiempo para dudar. Dime tu dirección. Brianne permaneció en silencio. El único lugar que tenía allí era el apartamento que compartía con Joseph, pero no quería volver allí. La lluvia la había dejado con una sensación de frío absoluto. Al ver su renuencia, Matthew lo encontró divertido. ¿A qué viene tanta cautela? Brianne tosió ansiosamente y sacudió la cabeza. No es eso. Te molestaré entonces. Le dio la dirección de un apartamento que una amiga le había pedido que cuidara recientemente. La amiga se había ido al extranjero para continuar sus estudios, había dejado el apartamento vacío y le había confiado las llaves a Brianne. Al menos tenía un lugar al que ir, gracias a la llave que llevaba en el bolso. Matthew enarcó una ceja, pero no hizo ningún comentario. Cuando pasaron frente a una farmacia, Matthew frenó bruscamente y detuvo el coche. Abrió la puerta, la miró y le dijo, «Espera aquí». Brianne asintió. «De acuerdo». Al ver su figura alta y erguida desaparecer bajo la lluvia, parpadeó y se preguntó si había ido a comprarle su medicina. Unos minutos después, Matthew regresó y le arrojó una bolsa sobre el regazo. «¿Qué es esto?» Brianne miró la bolsa y luego a él. «Medicina para el resfriado». Brianne frunció los labios. «Gracias, pero no creo que tenga». Antes de que pudiera terminar, una picazón en la nariz la hizo estornudar. No esperaba que se demostrara tan rápidamente que estaba equivocada. Matthew le lanzó una mirada cómplice. Antes de volver a poner en marcha el coche, Brianne dudó y volvió a hablar. «¿Podrías...?» Matthew hizo una pausa. «¿Qué pasa? ¿Podrías esperar un momento? Quiero comprar más medicinas». Matthew frunció el ceño. «¿Qué más necesitas? ¿Qué te pasa?» «Iré a buscarla». Cuando estaba a punto de salir de nuevo, Brianne lo detuvo rápidamente. «No, iré yo mismo». Matthew la miró fijamente durante unos segundos, lo que la hizo sentir un poco incómoda. Luego, señalando la lluvia torrencial que caía afuera, dijo, «¿Ves qué fuerte llueve? Si sales de nuevo, te llevaré directamente al hospital». Sus palabras tenían una ironía aguda. La lluvia incesante afuera y el silencio incómodo dentro del auto solo aumentaron la tensión. Después de un momento de conflicto interno, Brianne le dio a regañadientes los nombres de 2 medicamentos. Matthew los repitió para confirmarlos antes de salir con su paraguas. El farmacéutico le entregó los medicamentos y bromeó, «¿Compras estos para tu novia? Recuerda, las chicas no deben tocar agua fría durante su periodo». Matthew hizo una breve pausa, asintió y no dijo nada. Volvió al auto y le entregó el medicamento a Brianne, sin cambiar su expresión. El resto del viaje transcurrió en silencio. ¿Qué edificio y piso? Matthew finalmente rompió el silencio después del episodio de la medicina. Brianne pensó por un momento. Edificio 3, unidad 1. Matthew se rió de nuevo. Brianne se volvió hacia él perpleja. ¿Por qué te ríes? Cuando llegaron al estacionamiento, preguntó por qué estacionaste aquí. Matthew apagó el motor, salió y abrió la puerta del pasajero. Mirándola, dijo significativamente, «Yo también vivo aquí». Brianne lo siguió aturdida hasta el ascensor. Presionó el botón de su piso, pero Matthew no hizo ningún movimiento. Brianne tragó saliva nerviosamente. No podía ser una coincidencia, ¿verdad? Cuando el ascensor se detuvo, salieron juntos. Solo había 2 unidades en el piso. Observó con incredulidad cómo Matthew abría la puerta del apartamento contiguo al suyo. Antes de entrar, se dio la vuelta y le recordó con naturalidad, «No bebas bebidas frías estos días». Su tono era indiferente a diferencia de su incómoda vergüenza.
El frágil estado mental de Brianne finalmente se derrumbó. Agotada, se dio una ducha, tomó su medicina y se enterró en la cama, sumiéndose en un profundo sueño. A la salida del aeropuerto, Lydia finalmente apareció después de casi una hora de espera, debido a un retraso en el vuelo. Se veía radiante y serena, sin mostrar signos de su matrimonio pasado, tan deslumbrante como hace 3 años. Joseph. Ella curvó sus labios en una sonrisa seductora. Lydia, hace tiempo que no nos vemos, dijo Joseph con voz profunda y ronca. Al oír su saludo formal, Lydia hizo una pausa y luego sonrió. ¿Por qué tan distante? Joseph respondió con una sonrisa débil e ilegible y tomó su maleta. ¿A dónde? Lydia se frotó el estómago y frunció el ceño ligeramente. Me muero de hambre. Ella hizo pucheros como solía hacerlo, como si nada hubiera cambiado entre ellos. Joseph sintió un destello de nostalgia y su tono se suavizó inconscientemente. Primero vamos a traerte algo de comer. Los ojos de Lydia se iluminaron. Vamos al restaurante que solíamos frecuentar. Mientras conducía, Lydia, aburrida, encendió la radio del coche. Una locutora informó que a las 2 del mediodía y 37 de hoy, un tramo de la autopista 20 se derrumbó debido a las fuertes lluvias. El número de víctimas está por confirmarse. Joseph apretó más el volante. Apagó la radio y llamó a Lambert. ¿Qué pasa? ¿Dónde estás? Acabo de llegar a casa. Joseph frunció aún más el ceño. ¿Viste el mensaje que te envié para pedirte que fueras a buscar a Brianne? ¿Qué mensaje? Lambert se puso alerta de repente. No lo vi. Yo estaba conduciendo. ¿Dónde está? ¿Aún necesitas que la recoja? Joseph colgó inmediatamente e intentó llamar a Brianne, pero su teléfono seguía apagado. Después de varios intentos, se dio por vencido. Lydia notó su expresión oscura mezclada con un dejo de preocupación. Confundida, preguntó ¿qué pasa? Su voz clara lo hizo volver. Exhalando suavemente dijo, nada. Pero no volvió a llamar a Brianne. Se dijo a sí mismo que algo con tan pocas probabilidades de ocurrir no sucedería. Probablemente Brianne solo estaba haciendo un berrinche y lo estaba ignorando. Aún así, no volvió a comunicarse con ella durante los siguientes días. Brianne se quedó en el apartamento y evitó todo lo relacionado con Joseph. Como solo salía por motivos de trabajo, no volvió a encontrarse con Matthew. El punto de inflexión llegó un sábado por la tarde. Ese día, aunque se suponía que era su día libre, su jefe se dio cuenta durante la firma de un contrato de que había olvidado los documentos. Le dijeron a Brianne que los entregara en media hora. La situación se produjo de repente. Después de apresurarse para entregar el contrato y regresar a casa a toda prisa, Brianne se quedó parada en la puerta y se dio cuenta de que había olvidado las llaves. Se quedó mirando en silencio la puerta de madera oscura y pulida durante un rato, luego se dio vuelta con un pensamiento esperanzador y llamó a la puerta de Matthew. Unos segundos después, la puerta se abrió y apareció Matthew con ropa informal. Brianne se sintió un poco incómoda. Olvidé mis llaves. ¿Puedo tomar prestado tu balcón por un momento? Matthew asintió con la cabeza y se hizo a un lado para dejarla entrar. Gracias, dijo Brianne, siguiéndolo hasta el balcón. Echó un vistazo rápido a su apartamento. Era casi el doble de grande que el de ella. Parecía vivir solo, pero el espacio estaba ordenado, con una decoración sencilla y de buen gusto. Matthew se apoyó perezosamente en la barandilla del balcón y la miró de arriba a abajo. ¿Piensas cruzar trepando? Brianne asintió. Sí, los balcones están muy cerca. No es tan difícil. El hombre se rió levemente y se rascó la ceja. No te confíes tanto. Estamos en el piso 15. Brianne se sintió un poco molesta por haber sido subestimada y explicó con seriedad que, cuando era niña, solía trepar árboles todo el tiempo. Matthew sonrió y no perdió más tiempo debatiendo. Miró hacia el balcón, se apoyó en la barandilla y, con un movimiento rápido, se dio la vuelta hacia el otro lado. Brianne se quedó estupefacta al borde del balcón, dándose cuenta finalmente de lo lejos que estaban los dos balcones. Saltó sin esfuerzo. ¿Qué estás esperando? Las puertas se abren, dijo Matthew, ya dentro de su apartamento.
Ni siquiera se dio cuenta de que había regresado. Brianne tragó saliva y con genuina admiración, dijo, «Eres increíble». Matthew arqueó una ceja. «¿Me halagas?» Más tarde, cuando volvía a casa del trabajo, Brianne se encontró de nuevo con Matthew. Terminó cogiendo el coche de él y, poco a poco, empezaron a cruzarse con más frecuencia. Durante una de sus conversaciones, Matthew mencionó que era un soldado retirado de las fuerzas especiales y que ahora trabajaba como entrenador para el ejército. Resultó que su base estaba en la misma dirección que su lugar de trabajo. Un día Matthew le sugirió casualmente que podía llevarla al trabajo y, si el tiempo lo permitía, podrían regresar juntos por las tardes. Brianne inicialmente rechazó la oferta cortésmente, pero rápidamente aceptó la oferta y accedió a invitarlo a comer a cambio. A Matthew tampoco pareció importarle. Cuando el nombre de Joseph apareció en la pantalla de su teléfono, Brianne se detuvo. Había pasado medio mes desde la última vez que hablaron y se dio cuenta de que ni siquiera había pensado en él durante ese tiempo. Había algunas cosas que debían abordarse. Dudó antes de responder la llamada. «Brianne, ¿qué quieres?» Su voz, normalmente profunda y magnética, sonaba oscura y acusadora. «¿Te has estado divirtiendo demasiado afuera como para volver a casa?» Su tono era inequívocamente interrogativo. Su mente volvió a la claridad como si le hubieran echado agua fría encima. Por un momento fugaz, al oír su voz familiar, se permitió estúpidamente albergar una pizca de esperanza infundada. Se maldijo por dentro por ser una tonta y luego lo encontró completamente ridículo. «Creí que ya habías traído a Lydia a casa. ¿No se suponía que debía hacerle lugar?» Ante la mención de Lydia, el tono de Joseph se suavizó un poco al recordar el incidente en la carretera. «Ella y yo somos solo amigos ahora. Lo que pasó la última vez fue un malentendido». Cuando Brianne no respondió, continuó, «Le envié un mensaje de texto a Lambert, pero no lo vio». «¡Qué absurdo!» Podría haber llamado a Lambert directamente, pero en lugar de eso, envió un mensaje de texto a medias y no hizo ningún seguimiento. Claramente nunca le dio mucha importancia. Brianne bajó la mirada hacia la manta que tenía sobre el regazo. La suave luz de la luna se derramaba sobre ella y le recordaba el momento, hacía mucho tiempo, en que Lydia se había sentido mal durante su periodo. Joseph había abandonado a Brianne en Nochebuena para estar con Lydia. La luna de esa noche era igual a la de hoy. Ella se había sentado en el sofá, esperando toda la noche, pero él nunca regresó. El amor y la indiferencia siempre eran tan evidentes. En verdad, su insistencia unilateral había perdido su sentido hacía mucho tiempo. No podía culpar por completo a Joseph. Después de todo, ella era la que se aferraba a él, a pesar de saber que él amaba a otra persona. Estaba cosechando lo que había sembrado. «¿Brianne?» Su voz volvió a llamarla por su nombre después de su prolongado silencio, devolviéndola al presente. Una ligera brisa se coló por la ventana y la despertó suavemente. Brianne miró la planta verde que había en la esquina. Estaba muy bien arreglada, pero estaba colocada en un lugar donde no recibía luz solar. Sus bordes ya empezaban a amarillearse. Por muy bonito que fuese algo, si no era adecuado, no tenía sentido. Así que dijo, «Terminemos, Joseph». La línea quedó en silencio, tan quieta que pareció que hasta su respiración se detuvo por un momento. Después de unos segundos preguntó lentamente, «¿Quieres romper conmigo?» Su voz transmitía una emoción contenida. Brianne permaneció en silencio, confirmando su sospecha. Joseph soltó una risa amarga, sus palabras cortantes, «Has sabido lo de Lydia y de mí desde siempre. ¿Por qué aguantar tanto si no podía soportarlo?» Sus palabras le provocaron un dolor agudo en el pecho, que finalmente la hizo volver a la claridad total. Allí estaba. Él la había visto amarlo incondicionalmente sabiendo todo, pero él pisoteó su corazón sin cuidado. Joseph se arrepintió al instante de sus palabras. Se pellizcó el puente de la nariz y suavizó el tono. «Escúchame». Antes de que pudiera terminar, Brianne lo interrumpió. Su voz era firme, temblando por las lágrimas contenidas. «Tienes razón. Esto es mi culpa. Pero no puedo parar ahora». Entonces su tono se volvió más tranquilo, un indicio de sollozo se abrió paso. «Nunca te he hecho daño. ¿Por qué tienes que tratarme así?
Por primera vez el pánico se apoderó del pecho de Joseph, como si algo se le hubiera escapado de las manos, como una cometa a la que se le corta la cuerda y que nunca volverá. Cuando por fin intentó hablar de nuevo, Brianne ya había colgado. Después de terminar la llamada, le envió un mensaje de texto: pasaré a las 5 de la tarde el viernes para empacar mis cosas. Espero que no estés ahí. Entonces lo bloqueó con decisión. Brianne se envolvió en su manta y se dijo a sí misma: serías una idiota si todavía te preocuparas por un idiota como él. En los 2 años que llevaba con Joseph, nunca le había mostrado ninguna vulnerabilidad. Incluso cuando se enteró de lo de Lydia, aunque parecía que estaba a punto de llorar, fingió no estar afectada. Esta era la primera vez que se permitía sentirse tan desconsolada. Joseph cerró los ojos y se desplomó contra el sofá, un dolor sofocante le apretaba el pecho. Exhaló con fuerza y pensó: ella habla en serio. Tan en serio que le aterrorizaba. El viernes por la mañana, Matthew la esperaba en el estacionamiento como de costumbre. Unos minutos después, Brianne salió del ascensor y se subió al auto de él. Le entregó una pequeña caja. Matthew lo tomó y preguntó: ¿qué es esto? Hice sándwiches esta mañana. Me sobró uno, así que es para ti. Levantó una ceja levemente. Gracias. El sándwich no tenía mucho olor y los dos comieron tranquilamente en el auto antes de irse. En el camino, Brianne de repente recordó algo y se volvió hacia él. No tienes que esperarme esta noche. Voy a buscar apartamento. Ella no estaba mintiendo. Quedarse en casa de un amigo durante demasiado tiempo no era lo ideal. Matthew hizo una breve pausa, pero permaneció inexpresivo. ¿Te vas a mudar? Brianne asintió. Es el lugar de mi amiga. Me quedo aquí temporalmente. No dijo mucho más, pero cuando llegaron a su oficina, dijo casualmente: cuéntame cuáles son tus requisitos para un apartamento. Te ayudaré a estar alerta. Apoyando una mano en el volante, su tono era indiferente. Brianne sonrió. Gracias. No tengo muchos requisitos. Mientras sea limpio y no sea muy caro, estoy bien. ¿Considerarías compartir?, pensó por un momento. No me importaría, siempre y cuando el compañero de cuarto esté limpio y tranquilo. Matthew asintió lentamente, su tono era ilegible. Lo entiendo. Por alguna razón, Brianne sintió un vago presentimiento. Esa tarde Brianne terminó su trabajo temprano y salió de la oficina alrededor de las 4:30 de la tarde con su bolso en la mano. Cuando abrió la puerta de su antiguo apartamento, vio a Joseph sentado en el sofá, esperándola, algo inesperado, pero de alguna manera inevitable. Brianne lo ignoró y regresó directamente a su habitación para empacar sus cosas. ¿Ya terminaste de actuar así? Brianne, ¿te he mimado demasiado? Se puso de pie y la agarró de la muñeca. De repente Brianne recordó cómo la había llamado mimada cuando la echó a la calle ese día. Probablemente ya había seguido adelante y la tristeza que sintió al escuchar esas palabras ya se había desvanecido. Ahora, lo que sentía era más bien fastidio y diversión. Era como si el desamor fuera algo de hace mucho tiempo. Se soltó la muñeca, empacó sus cosas, cogió la maleta y se giró para mirarlo. Ella sonrió levemente, pero no había emoción detrás de eso. Tienes razón. He estado haciendo berrinches, ahora me voy. Ya no estaré cerca para hacer berrinches frente a ti. ¿Puedes hacerte a un lado, por favor? La mujer que tenía frente a él todavía era delicada y hermosa, pero ya no había amor en sus ojos cuando lo miraba. Joseph apretó los labios y la miró con ojos fríos, bloqueándole el paso y sin moverse ni un centímetro. No tenía paciencia para lidiar con él, así que se hizo a un lado y salió a toda prisa. Cuando llegó al vestíbulo, su voz llegó desde atrás, baja y fría: lo diré una última vez, si te vas ahora, no vuelvas. El último rastro de pesadez en su corazón se disipó y Brianne rió levemente. No me importaba en lo más mínimo. Tiró las llaves al zapatero y se dio la vuelta para marcharse, luciendo increíblemente despreocupada. Joseph se quedó mirando las llaves en el zapatero, su incomodidad y pánico apenas reprimidos. Se dijo a sí mismo que ella volvería, lo amaba tanto, ¿cómo podía irse así como así? Brianne tenía curiosidad. Cuando llegó a casa, se dio cuenta de que se había olvidado de revisar el apartamento.
Con un profundo suspiro pensó para sí misma, ¡qué idiota! Miró la hora, eran casi las 8 y decidió ir a ver el apartamento al día siguiente. La incomodidad que le había provocado Joseph permaneció en su mente, afectando su estado de ánimo. Brianne no tenía ganas de cocinar, así que cogió una taza de fideos instantáneos, vertió un poco de agua caliente y la dejó reposar mientras se preparaba para comer. En ese momento, alguien llamó a la puerta. Abrió y encontró a Matthew de pie. ¿Pasa algo? Brianne asomó la cabeza para mirarlo. Matthew levantó una ceja y miró su cuerpo escondido detrás de la puerta. No puedo entrar. Brianne abrió más la puerta. No, entra. Miró el solitario cuenco de fideos sobre la mesa y frunció el ceño ligeramente. ¿Esto es lo que vas a comer esta noche? Brianne se rió entre dientes con torpeza. No tengo hambre esta noche. Luego cambió rápidamente de tema. ¿Necesitas algo? ¿Has encontrado un lugar donde vivir?, preguntó Matthew. Brianne bajó la mirada y negó con la cabeza. Solo pensar en apartamentos le recordaba a Joseph. Matthew observó a la vivaz muchacha que tenía delante y no pudo evitar compararla con la que había encontrado bajo la lluvia torrencial hacía medio mes. En aquel entonces era como un pajarito empapado por la lluvia, lastimoso e indefenso, incapaz de volar. Aunque era joven, siempre intentaba aparentar ser mucho mayor de lo que era, pero no resultaba convincente. Era casi adorable como una niña con ropa de adulta. ¿Quieres venir a vivir conmigo? El aire tranquilo se rompió de repente con su inesperada pregunta. Brianne se detuvo en sus chancletas y luego lo miró parpadeando. ¿Qué dijiste? ¿No estás dispuesto? Brianne lo negó instintivamente. Ah, no, no es eso. No podía precisar por qué se sentía así, su mente estaba un poco confusa. Matthew enumeró lentamente los beneficios de vivir con él. Mi alquiler no es alto, el lugar está limpio, no hablo demasiado y lo mejor es que puedes compartir el auto conmigo para ir al trabajo. Le resultó difícil argumentar en contra de todo eso. Después de un momento de silencio, Brianne finalmente preguntó, «¿Vives sola y parece que te va muy bien? ¿Por qué quieres compartir un lugar? No parece que necesites el dinero». Matthew apartó la mirada de los fideos fríos sobre la mesa y la miró a los ojos, con una mirada tranquila. ¿Qué quieres que te diga? Sus rasgos eran marcados, probablemente debido a su pasado militar. Incluso con ropa informal, su postura exudaba una tranquila sensación de presión. Brianne se sintió inquieta bajo su intensa mirada, sin saber cómo responder. Solo pudo reír torpemente y restarle importancia. Nada, no importa. Matthew notó su incomodidad, pero siguió acercándose. El corazón de Brianne se aceleró. Ella intentó mantener la calma, pero sus ojos seguían moviéndose rápidamente en todas direcciones, incapaz de encontrarse con los de él. ¿Vas a decir que me gustas? ¿Que no quiero que te vayas, así que te estoy pidiendo que te mudes conmigo? Matthew deslizó sus manos en sus bolsillos, apoyándola contra la pared, con su mirada fija en sus ojos. Su rostro se sonrojó y, en lugar de timidez, parecía más bien incomodidad. Brianne se recompuso, aunque sus mejillas todavía estaban rojas. Le respondió con seriedad, «Lo siento, acabo de salir de una relación. Probablemente no esté lista para una nueva en este momento». Matthew se rió suavemente. Era evidente que ella lo estaba rechazando, pero se veía tan linda haciéndolo. Se puso de pie y dio un paso atrás para darle espacio, ya que no quería hacerla sentir incómoda. Muy bien, ¿qué tal si me das una oportunidad? ¿Qué tal si te mudas y te muestro cómo puedo ser? Con tan buenas condiciones, cualquiera que rechazara esto sería un tonto. Además, ella necesitaba seguir adelante. Había rechazado a suficientes personas en los últimos 2 años, por el bien de Joseph. Matthew vio que Brianne lo estaba pensando y asintió cuando ella finalmente aceptó, soltando las manos de sus bolsillos. Señaló los fideos que ella había preparado. Ahora están fríos. Acabo de preparar algo de comida. ¿Quieres que comamos juntos? Brianne negó con la cabeza. No prepararé otro plato. No podía simplemente rechazar a alguien y luego ir a comer a su casa. Matthew no insistió más. Sabía que forzar las cosas solo sería contraproducente.
En cambio, trajo algunos platos que había preparado y luego se fue. Esa fue la primera vez que Brianne vio a Joseph tan asustado. Antes de irse del trabajo, Matthew le había enviado un mensaje de texto diciendo que podría recogerla y pidiéndole que esperara. Brianne decidió burlarse de él y solo respondió con un ok, sin las típicas pegatinas juguetonas. Unos minutos después él respondió, no te haré esperar demasiado. Realmente pensó que estaba molesta y Brianne no pudo evitar sonreír con picardía. Desde que Matthew se lo confesó, la había perseguido con seriedad y paciencia durante 3 meses. Cuando la encontró por primera vez, era la última lluvia del otoño y ya casi había pasado la época más fría del año. Aunque vivían bajo el mismo techo, Matthew nunca había intentado conquistarla. Él respetaba su espacio, mantenía una distancia adecuada y estaba intentando de verdad ganarse su corazón. 3 meses no era mucho tiempo, pero Brianne todavía no se había enamorado de Matthew. Sin embargo, había dejado ir por completo a Joseph. Su empresa tenía negocios en curso con Joseph y 2 meses atrás, cuando fue allí para una entrega de mando, vio a Joseph con Lydia saliendo del ascensor. Ella se quedó a cierta distancia y no la notaron. Escuchó a la gente hablar de lo bien que se llevaban Joseph y Lydia y no le gustó mucho, incluso estuvo de acuerdo con ellos. Unos segundos después, Brianne siguió mirando el contrato que tenía en las manos, sin distraerse. Menos de 10 minutos después, llegó Matthew. Después de recibir su llamada, Brianne bajó las escaleras. El hombre alto y delgado estaba apoyado contra el auto, observándola en silencio. La brisa fresca levantó el dobladillo de su abrigo y por un momento, ella sintió un destello de atracción. Brianne caminó rápidamente hacia él, mirándolo con una sonrisa. «Vamos». Matthew asintió. Justo cuando ella se dio la vuelta, su brazo fue repentinamente jalado hacia atrás con fuerza. Miró hacia atrás y vio a Joseph mirándola con una mirada oscura en sus ojos. Su voz era escalofriante. «Brianne, ¿ha pasado poco tiempo y ya estás con otra persona?». Lanzó una mirada al hombre que estaba a su lado con una clara hostilidad. Joseph había sido bloqueado en todas las plataformas por Brianne, y justo cuando intentaba salvar su relación, una crisis laboral exigió toda su atención. Mientras lidiaba con el caos, Lydia se acercó a él y por un tiempo, él intentó genuinamente dejar atrás a Brianne y abrir su corazón a alguien nuevo. Brianne seguía siendo su primer amor, pero sus sentimientos ya habían cambiado. Lydia se aferró a él, le tomó la mano y lo abrazó todos los días, como solía hacerlo Brianne. A veces incluso su figura mientras cocinaba se parecía a la de Brianne. Un día fatídico por un capricho que no podía explicar, Joseph dejó que Lydia se quedara a dormir. Cuando cayó la noche, las palabras se volvieron innecesarias entre 2 adultos. Lydia yacía tímidamente debajo de él, su belleza teñida de deseo. Mientras la besaba, era como si estuviera acariciando un tesoro largamente codiciado. Pero justo cuando estaba a punto de perder el control, de repente se dio la vuelta y se tumbó boca arriba, cubriéndose los ojos con el brazo. «Lo siento», dijo. «No puedo olvidarla». Aunque se repetía a sí mismo que amaba a Lydia y que Brianne ya no era importante, no podía negar la verdad. La vida sin Brianne se sentía vacía, como si estuviera vagando por una existencia sin alma. Fue entonces cuando finalmente admitió que se había enamorado de Brianne hacía mucho tiempo. Decidió tragarse su orgullo y reconciliarse con ella, siempre y cuando ella pudiera perdonarlo. De camino a verla, vio una floristería y recordó su amor por las camelias blancas. Sin dudarlo, compró un ramo. Pero ahora no se atrevía a regalarle las flores. A Joseph le dolía el corazón como si lo hubieran atravesado innumerables agujas. ¿Cómo podía reír y charlar con otro hombre como si nada hubiera pasado en tan solo unos pocos meses? Matthew notó que Joseph agarraba la muñeca de Brianne y le apartó la mano sin dudarlo. Su mirada era firme mientras decía, «Si tienes algo que decir, dilo. No hay necesidad de ponerse físico». La ira de Joseph estalló al instante. Su voz era cortante cuando respondió, «Estoy hablando con ella. Esto no tiene nada que ver contigo». La expresión de Brianne pasó de la sorpresa a la indiferencia. Se puso delante de Matthew con la mirada serena mientras miraba a Joseph, casi preguntándose cómo le había gustado en primer lugar. «¿Aún no entiendes por qué rompí contigo?», lo interrumpió ella. Los ojos inyectados en sangre de Joseph se clavaron en ella.
La repentina caída de temperatura esa noche hizo que sus palabras fueran aún más frías. Es porque cuando te dije que no me sentía bien, me dejaste solo en la carretera. Es porque tu corazón nunca estuvo seguro, pero aún así te quedaste conmigo. Es porque la persona que siempre has amado era otra, Joseph. Los ojos de Joseph se empañaron. Temblando extendió la mano hacia ella, con la voz ronca. Me equivoqué. ¿Puedes perdonarme, aunque sea por esta vez? Brianne se hizo a un lado, evitando su contacto. ¿Alguna vez realmente entraría en pánico por ella? Ya no importaba. No te guardo rencor. Pero tú no lo sabes, dijo con una risa débil, como si se burlara de su yo del pasado. Ese día, ni siquiera sé cuánto tiempo estuve bajo la lluvia. Quería llamarte para decirte cuánto dolor sentía, pero mi teléfono se había apagado. Así que solo pude agacharme al costado del camino, solo. Su voz era firme, como si estuviera contando la historia de otra persona, el dolor ya no era el suyo. Durante 2 años, te perdoné muchas veces. El encuentro terminó con Joseph alejándose, completamente abatido. Después de que se fue, Brianne se subió a un auto con decisión, y su espejo retrovisor reflejó su figura alejándose. No miró hacia atrás ni una sola vez. 2 meses después, los fuertes vientos del otoño y la nieve del invierno dieron paso al calor de la primavera. Una noche de finales de marzo, Brianne sufrió una gastroenteritis aguda, causada por las largas horas de trabajo y un horario irregular. Lo que parecía una inflamación menor resultó ser un dolor atroz. Matthew se dio cuenta de que algo no iba bien y la llevó inmediatamente al hospital para que la atendieran. Cuando Brianne se despertó de madrugada, vio a Matthew recostado en una silla a su lado, con la camisa ligeramente arrugada, luchando contra el sueño. Se había quitado el abrigo y se lo había puesto encima. Cuando Matthew se dio cuenta de que estaba despierta, se puso en cuclillas frente a ella y le habló con voz ronca. ¿Todavía te duele? Echó un vistazo a la gota que le había caído y suspiró aliviado. Todavía queda un poco. Brianne lo miró con la nariz ardiendo de emoción. Le frotó suavemente el lóbulo de la oreja y le preguntó, ¿quieres ser mi novio? Añadió en voz baja en su corazón, lamento no haberme enamorado de ti a primera vista. Pero gracias por estar conmigo estos últimos meses, ayudándome a superar mi última relación. Gracias a tu amor y cuidado genuinos, he llegado a creer que yo también merezco ser amada. Esa primavera, Brianne finalmente encontró a alguien que la amaba con todo el corazón y respondía a todas sus necesidades. 3 meses después de comenzar su relación, durante un paseo nocturno, Matthew la llevó a una joyería y se detuvo en el mostrador de exhibición de anillos. Brianne tiró de su mano nerviosamente. ¿No es esto un poco demasiado rápido? Matthew levantó una ceja y se rió entre dientes. ¿En qué estás pensando? Simplemente compró un par de anillos comunes y corrientes, reclamando su territorio como su novio. Entonces la miró con los ojos entrecerrados y bromeó, ¿pensabas que estos eran anillos de compromiso? Brianne se sonrojó, nerviosa por su suposición acertada. Por supuesto que no. Después de caminar un rato, Brianne se cansó. Mientras Matthew iba a comprarle té con leche, ella levantó la mano para admirar el anillo. Una sonrisa se dibujó en su rostro. Era un anillo común y corriente, pero no pudo evitar amarlo. De repente alguien la empujó contra una pared con fuerza. Frunciendo el ceño, Brianne levantó la vista y vio a Joseph. Había pasado aproximadamente medio año desde la última vez que lo vio y él no se había comunicado con ella desde entonces. Los ojos de Joseph estaban fijos en el anillo que llevaba en la mano y su voz estaba cargada de amargura. ¿De verdad ya no me quieres? En ese momento se dio cuenta de que Brianne realmente se había ido y se había enamorado de otra persona. Le dolía el corazón como si lo estuvieran destrozando. He cortado todos los lazos con Lydia, suplicó desesperadamente. Ahora solo te quiero a ti. Casémonos, Brianne. No me dejes. El hombre orgulloso que una vez conoció había desaparecido, lo único que quedó fue su súplica más humilde. Sin embargo, eso no hizo nada para convencerla. Ella apartó suavemente su mano y dijo en voz baja, tú fuiste quien me dejó ir primero. El día que me dejaste, tomaste tu decisión. Joseph se quedó paralizado, incapaz de levantar la mano para detenerla de nuevo.
Brianne no se detuvo, lo esquivó y se alejó. Joseph se giró levemente para observar su figura que se alejaba. Se veía exactamente igual que antes, sin cambios. El anillo que llevaba en la mano reflejó la luz de la calle y brilló, y su brillo le atravesó los ojos. Joseph recordó de pronto un día, durante su relación de 2 años, en el que se había detenido frente a una joyería. Una pareja estaba de pie junto al mostrador, seleccionando anillos, el hombre mimándolo, la mujer radiante. En ese momento, la imagen de Brianne cruzó por su mente y caminó hacia el mostrador como si estuviera poseído. Justo cuando estaba a punto de preguntar por un par de anillos, Lydia lo llamó y le dijo que se estaba divorciando. Ese día, Joseph salió de la joyería a grandes zancadas y nunca miró hacia atrás. Epílogo. Brianne masticaba la pajita de su bebida y de vez en cuando echaba miradas furtivas al hombre que conducía. Cuando regresó antes, Matthew ya estaba allí, esperándola en el mismo lugar. Estaba a punto de explicarle, pero él simplemente le entregó la bebida con una expresión tranquila antes de dirigirse al estacionamiento para conducir. Brianne tomó otro sorbo, intentando deliberadamente iniciar una conversación. Claramente pedí una bebida caliente, pero esta está tibia. Ella sacudió la bebida en su mano hacia él. Matthew ni siquiera la miró, simplemente respondió con indiferencia, ¿es así? Sí, sí. ¿No me crees? Pruébalo tú mismo. Ella acercó la bebida hacia él. Matthew inclinó la cabeza para evitarla. Te creo. Al verlo esquivar la bebida, Brianne lo miró con enojo. ¿Por qué me estás evitando? ¿Te disgusto? Matthew sonrió levemente pero no respondió. Brianne se sintió un poco molesta y decidió no hablar más. Permanecieron en silencio hasta que entraron al ascensor de su barrio. Cuanto más pensaba Brianne en ello, más se enojaba. Por lo general, él ni siquiera la dejaba ir, siempre la besaba sin parar, y ahora actuaba como si ella le diera asco. Ella abrió la puerta y se dirigió directamente a su habitación, sin siquiera mirarlo. Pero antes de que pudiera encender las luces, de repente la levantaron y la colocaron en el armario junto a la entrada. Luego vino el beso feroz y fuerte de Matthew.